siento como que falta una luz. Era de la hora. Dice, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Está el Señor Jesucristo hablando, ¿ok? Dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice el Señor. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Señor bendiga su palabra. Ok, so, como le decía, dice el enunciado, testigo de Cristo. Okay. Pero entonces estamos leyendo aquí algo en el cual si le ponemos atención, Jesucristo se está refiriendo a alguien. O sea, se está dirigiendo hacia unas personas. Está hablando de sí mismo, pero se está dirigiendo hacia un grupo de personas. Este grupo de personas sabemos que eran los judíos. Acuérdense que esta historia no empieza aquí. Acuérdense que todo esto empieza desde el capítulo 5 del versículo 1 acerca de cuando Jesucristo sanó al paralítico en el estanque de Betesda, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Cuando ocurrió eso, enseguida se formó tremendo caos. Y vimos y estudiamos y nos dimos cuenta que los fariseos estaban preocupados porque vino este personaje, el Señor Jesús, y de momento está creando tremendo algarabío, tremendo alboroto en medio de la población. ¿Entiendes? Y hemos entendido que a los judíos no les gustaba esto porque le estaba dañando su negocio. Fíjense que el estanque estaba cerca del templo. En el templo ellos estaban ahí siempre vendiendo ¿cómo se llama esto? Haciendo negocio para vender los corderos, para vender las palomas, para vender las cosas, para los sacrificios, para el perdón de los pecados. Pero de momento llega una persona y empieza a sanar a las personas y no hay intercambio de dinero, ya eso ya le empieza a preocupar a ellos y formar un tremendo problema. En la clase de la semana pasada estudiamos acerca del Hijo del Hombre. En los versículos anteriores de esto, Jesucristo empieza a hablar acerca de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y entendimos que el Hijo del Hombre, cuando Él dice el Hijo del Hombre, Él está igualándose al mismo Rey, diciéndose que Él mismo es Dios. Eso lo entendimos lo que tuvieron aquí en la clase pasada, eso es lo que quiere decir. Cuando le pregunten, digan eso porque viene por la profecía del libro de Daniel. Ahora, cuando Él dice esto, eso ya causa tremendo problema más grande sobre los judíos porque están diciéndole, tú estás diciendo que tú eres Dios. Y lo empiezan a acusar. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Jesucristo tiene lamentablemente que levantar una defensa hacia sí mismo. Él está defendiendo su posición
como hijo del hombre, como el Mesías, delante de estos judíos, los cuales estaban ya empezando ya a molestarse grandemente. ¿Por qué se llama testigo de Cristo? Porque si leemos aquí, Jesucristo empieza a enumerar testigos los cuales afirman la veracidad de Él. Y vamos a ver quiénes son esos testigos. ¿Ok? Estas afirmaciones tan sorprendentes había que ser demostradas, y esto es lo que Jesús hace a continuación. Jesús tenía que cumplir con la ley. Acuérdense que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Y para que pudiera haber un juicio, vamos a ponerlo de esa manera, correcto, según la ley que el Señor había establecido, Él tenía que cumplir la ley. Vamos a buscar ahí Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15 dice que para hacer veracidad, o para presentar una veracidad acerca de lo que se está diciendo, tenían que haber testigos presentes. Tenía que haber por lo menos 2 o 3 si se quería que el testimonio fuera admitido como evidencia legal válida. Deuteronomio 19:15, ¿quién lo tiene primero? Yo. Amén. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se manifestará la acusación. La acusación. Ok. Sí. O sea, los fariseos estaban acusando a Jesucristo de blasfemo. Eso es lo que le estaban diciendo, que él estaba poniendo blasfemia. No era correcta, así que él no tenía ninguna autoridad de hacer nada de lo que estaba haciendo, y que él no tenía ningún derecho de hacer lo que estaba haciendo. Pero ellos no tenían testigos de eso. Sin embargo, el Señor sí tenía testigos que respaldaban su autoridad. Y entonces aquí leemos, cuando él está diciendo al principio, dice, él primero empieza con un anuncio, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, que él está diciendo que él no está actuando bajo su propio pensamiento. Él está una vez más diciendo la unidad entre él y el Padre. Lo que el Padre dice, eso es lo que yo hago. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué es así? Porque es igual al Padre. Y eso, cada vez que él decía cosas así, los fariseos se enfurecían más. Viene entonces la próxima parte, que es un poquito confuso si no lo leemos bajo el contexto de esto. Dice el 31. El Señor Jesucristo dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, Jesús está diciendo eso, pero no está afirmando, está diciendo eso, pero el testimonio no es verdadero. Él está diciéndole a ellos: si yo vengo y le digo a ustedes algo de mí, ustedes no lo van a aceptar como verdadero. Eso es lo que él está diciendo ahí. ¿Comprende? Por supuesto que el testimonio de Jesucristo sí es verdadero, pero él está pintando la escena de lo que está ocurriendo. Porque le dice entonces: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Entiendes? Entonces él está diciendo: van a escuchar ustedes ahora el testimonio de otras personas. ¿Quiénes son esas otras personas? Ok. Como resumen de esta porción, podemos ver que el Señor cita en su defensa el testimonio de 4 testigos. Lo leímos aquí. Los 4 testigos son los siguientes. Primero, Juan el Bautista, del versículo 33 al 35. Él cita a Juan el Bautista. Las obras que el Padre le había dado para que cumpliese, versículo 36, está ahí. Al Padre mismo lo cita como testigo también en el versículo 37. Y como último, el testimonio de las Escrituras, desde el 38 al 39. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los judíos a esta evidencia? El Señor afirmó de manera categórica y dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y a continuación explicó las razones la cual motivaban el rechazo de estos fariseos. Las motivaciones eran, primero, en el mismo capítulo 5, en el versículo 42 decía que no tenían amor de Dios. En el versículo 44 dice: no buscaban la gloria que viene de Dios. En el versículo 46 y 47 no creían en los escritos de Moisés. Y por último veremos también la consecuencia de su rechazo a esta evidencia, que serían engañados por los falsos profetas, versículo 43, y serían juzgados por los escritos de Moisés. ¿Ok?
El deseo apasionado del Hijo por hacer la voluntad del Padre y no la suya propia era una prueba clara de que sus pretensiones no estaban viciadas por motivos egoístas. Dice que mi juicio no es justo porque no busco mi voluntad. Ahora, pero en este juicio que los judíos estaban llevando a cabo contra Jesús, nada de lo que él mismo dijera a su favor tenía significado. Por eso él tenía que presentar esos 4 testigos. Y así estaba también con la ley que leímos en el Deuteronomio. Primero, Juan el Bautista. Ok, en el capítulo 1 del libro de Juan, del 26 al 27, no lo busquen, dice aquí: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien viene a vosotros que no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Se recuerdan cuándo ocurrió esto? Cuando Jesucristo se fue a bautizar. Ya Juan estaba diciendo prácticamente: yo no soy el Mesías, pero inmediatamente después de mí viene el Cristo, viene el Mesías, el ungido, el enviado por Dios. Él está ya empezando a dar el testimonio. Ahora, los judíos tenían constancia de este interrogatorio. En Juan del 19 al 28, Jesús se lo presenta ahora delante de ellos, diciéndole: vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de mí, de la verdad. El testimonio de Juan el Bautista a favor de Cristo fue claro e inequívoco, y una vez más Jesús lo afirmó. ¿Ok? ¿Qué fue otra palabra que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. Ahora, recuérdense que Juan el Bautista había formado tremendo alboroto en este momento. Él estaba practicando el bautismo para el arrepentimiento. Y a él se le acercaron varias personas, se le acercaron publicanos, se le acercaron los mismos fariseos, se le acercaron los soldados romanos, se le acercó todo el pueblo preguntándole qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y él le decía qué es lo que tenían que hacer. Ahora, los judíos sabían exactamente lo que estaba pasando. Al principio, hasta muchos de estos judíos que ahora mismo abusaban a Jesucristo, también habían ido al bautismo de Juan. Pero entonces, ¿qué pasó? Juan empezó a darle en la llaga a los judíos. Le empezó a decir: miren, ustedes son ¿qué cosa? Generación de... Le decía generación de víboras, porque dice... En el capítulo 3 de Mateo 7 al 10 dice: al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. La predicación de Juan no le empezó a gustar ya a los judíos. Había un problema, dice: los judíos confiaban con su parentesco en Abraham y en el cumplimiento externo de la ley. Pero Juan le decía: ustedes son una generación de víboras porque se están olvidando, ustedes están quedándose en la letra, pero no están buscando el espíritu, no están buscando verdaderamente lo que Dios está tratando de transmitir, y se confiaban nada más en la traducción o la interpretación de los ancianos. Y eso era una cosa a la que yo entiendo. Por eso cuando venía el Señor Jesucristo y le decía: ustedes escucharon que se dijo tal cosa, pero eso no es lo que quiso decir la Biblia. La palabra dijo tal cosa, ¿entiendes? El significado es esto, ¿entiendes? Ahora, ¿qué pasó? Ellos confiaban en el parentesco con Abraham porque decían: ok, si ya somos ya descendientes de Abraham, y Abraham se le dio la promesa, Dios lo llamó, ya nosotros estamos ya listos. Ya no tenemos que preocuparnos por más nada. Lo único que tenemos que hacer es ver cómo le vamos a sacar provecho a ellos. Vamos a llenarnos de la palabra, porque el Señor siempre va a estar con nosotros, porque Él nos dijo que hiciéramos esto. Entonces convirtieron la palabra de Dios en una ecuación matemática. Si yo hago A más B, yo voy a tener C. Yo voy a hacer eso. Siempre. Y si yo no lo... Pero trataban siempre de buscar la manera en la cual A más B igual a C, pero yo puedo mirar un poquitico lo que A quiere decir o un poquitico lo que C quiere decir. Una cosa de eso me explicaba el pastor acerca de una persona que conoce que es judía, que dice la palabra, le decía: no cometas adulterio. Él sabe que cometer adulterio, una persona casada va
y tiene una relación afuera del matrimonio con otra persona. ¿Ok? Bueno, yo decía, bueno, si yo soy soltero, yo no estoy cometiendo adulterio si yo voy y me busco una relación ¿sabes? Sin casarme. Eso quiere decir que yo puedo tener una relación sin estar casado y no estoy cometiendo adulterio si estoy bien. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesucristo le dijo? Eso es una de las primeras cosas que Jesucristo le dijo a ellos. Le dijo, ¿viste que fue dicho no cometer adulterio? Mas yo le digo, cualquiera que vea a una mujer y la desee en su corazón ya ha cometido adulterio con ella. Entonces esa es la explicación de que el Señor le está diciendo, la explicación profunda del verdadero mensaje transmitido por la palabra desde el principio. El Señor Jesucristo no alteró nunca lo que se dijo, porque si Él hubiese alterado lo que se dijo al principio, entonces Jesús no es Dios. Porque la Biblia nos dice que Dios nunca cambia. En Él no hay cambio, no hay mutación, no hay diferencia, siempre es el mismo. Ahora, ¿qué pasó? Esta generación de víboras, como le decía, eran tan pecadores como los publicanos, a los que los mismos judíos despreciaban. Así que no tardaron de apartarse de Juan, mientras que el resto del pueblo siguió acudiendo a su bautismo. Mira lo que dice Lucas 7:29, aquí lo dice, lo explica. Por eso que la palabra de Dios es tan rica y es tan bonita, porque usted empieza a buscar y encuentra todas estas explicaciones. No sé si han escuchado muchas veces muchos estudiosos que dicen, yo voy a probar que la Biblia está incorrecta y la voy a estudiar. Y lo que termina ocurriendo es que después que terminan de estudiarlo se convierten en cristianos bien firmes. Dice, en Lucas 7 dice 29 y 30, dice, todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios, o sea, oyeron a Juan el Bautista. Dice, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El rechazo ya empezó a caminar ya desde Juan el Bautista. Desde Juan el Bautista, cuando ya Juan el Bautista le estaba diciendo, le estaba llegando directamente a ellos, y ya ellos empezaron a echarse para atrás. Ahora el Señor Jesús llama a Juan el Bautista como testigo. Él dio testimonio de mí, ustedes también rechazaron ese testimonio. Dice, la gravedad del asunto es que el bautismo de Juan servía para preparar el corazón de los israelitas ante la inminente venida del Mesías. Y cuando ellos lo rechazaron, se apartaron ahora del camino que le conducía a Jesús. Pero el Señor Jesucristo, cuando están leyendo ustedes eso, está apelando a este testimonio de Juan, no porque lo necesitaría, sino también buscando la manera de explicarle a ellos la necesidad de que ellos también tenían que ser salvos. Entonces, ellos se creían mejores que nadie, por eso es que no querían escuchar lo que se les estaba diciendo. Ahora, el segundo testigo que llama el Señor Jesucristo son las obras que el Padre le había dado para que se cumpliese. Vamos a buscar Isaías 35 de 4 al 6, vamos a ponerlo ahí. Las obras. Cuando se le dice las obras que Jesucristo hizo, ¿qué ustedes entienden por eso? ¿Cuáles fueron las obras que el Señor Jesucristo hizo? Los milagros. Los milagros, exactamente. Todos los milagros que el Señor Jesús hizo. Esas son las obras que le dieron. ¿Quién tiene Isaías ahí? ¿Qué dice Isaías? 35. Isaías capítulo 35 del 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene de retribución con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Hasta ese momento que el Señor Jesucristo llegó, no se habían visto esa intensidad de milagros que había, que se describen en la palabra. Ustedes ven aquí como dice Isaías, el mismo Dios vendrá y os salvará. Está hablando de Jesucristo directamente. Ahora, oye los milagros. Cuando vamos entonces al Nuevo Testamento y leemos los milagros de Jesucristo, ¿sanó ciegos? Sí. ¿Sanó cojos? Sí. ¿Sanó paralíticos? Sí. ¿Resucitó muertos? Esos milagros increíblemente grandes. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a leer esos milagros.
Pero yo siempre que lo leo, yo me quedo pensando, dice, bueno, nosotros lo leemos y nos quedamos tranquilitos, ay, sí que lindo, el Señor sanó un ciego. Ay, sí que lindo, el Señor sanó un cojo. Piense usted, por un momentico, si usted ve, hay un versículo que dice que el Señor sanó a un manco. Usted sabe, no, eso no es un manco, eso es un jorobado, el torcido es un jorobado. No, el manco es uno que le falta la mano, le falta el brazo. Ajá. Ahora, que usted vea a una gente que usted conozca por mucho tiempo y que le falte la mano y que de momento venga el Señor Jesucristo y lo sane y el hombre tiene una mano, usted se va a quedar, ay, mira qué bien. Entonces va a salir corriendo y se va a asustar, probablemente. Uno se va a sentir y va a decir, wow, aquí sí, espérate un momento, aquí pasó algo grande. ¿Entienden? Por eso que ustedes ven que se formaban estos problemas cada vez que Jesucristo vino y sanaba entonces al ciego de nacimiento. Que todo el mundo se quedaba, y no sabían cómo se llama esto, entender lo que estaba pasando. Viene otra persona, paralítico de hace 38 años, es sanado. Y el más fuerte de todo, resucitó a Lázaro. Hay muchacho que estaba muerto también, que tocó también ¿cómo se llama esto? El ataúd. El féretro, tocó simplemente la caja, no fue nada, tocó la caja y el muchacho se levantó. A Lázaro, después de 4 días, que incluso se ve en la historia que se hace, es bien descriptiva la historia. Ya es día, ya tenía mal olor, ya estaba descomponiendo, ya tenía mosca, vaya, como pudiéramos decir más vulgarmente. Y de momento que viene el Señor Jesús y le dice, Lázaro, sal fuera, y que Lázaro se levanta y salga afuera. ¿Usted cree que eso, usted ve eso que usted hace? A ver, dígame sinceramente. Nosotros lo leemos y lo tomamos así, ay, qué rico, ay, salió Lázaro, pero eso asustó a mucha gente. ¿Entiendes? Ahora, si usted verdaderamente tiene un corazón receptivo en esa época y usted ve esos milagros, yo me pregunto, yo me hago la pregunta de ¿qué más prueba te hace falta? ¿Te entiendes? Para tú creer que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Entiendes? Y yo me pongo a pensar, digo, si en aquel entonces se hizo difícil creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, que veían tanta cosa, ahora es un poquito más fuerte. Pero exactamente, amén. Pero la palabra del Señor entonces edicta una bienaventuranza y dice, que cuando le dijo a Tomás, ¿se acuerdan de la historia de Tomás? Tomás vino y tuvo que tocar los clavos del Señor Jesucristo, los huecos, y entonces entender, sí, verdaderamente que tú eres Jesús. Entonces le dijo, porque tú viste, creíste, tú vas a ver una cosa, más bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Siéntese bienaventurado. Eso es una bienaventuranza. Siéntese usted bienaventurado de parte de Dios por eso. Ahora, vamos a seguir. Ok, ¿qué pasó? El Señor no necesitaba credenciales ni certificados humanos. Él tenía mayor testimonio que el de Juan y era a través de sus obras. Según el Antiguo Testamento, cuando el Mesías viniera, iba a hacer todo este tipo de obras. Ya en el Antiguo Testamento está dicho. De hecho, ninguno de los otros judíos se atrevió a negar la autoridad de estas obras. Pero aunque le molestaba la forma de Jesucristo, seguirían creciendo, seguirían sin creer. Sin embargo, en ningún momento pudieron negar todas obras milagrosas. Dice Juan 11, el mismo libro, Juan 11, 47, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así que una vez más, contra toda lógica, aunque vieron sus credenciales mesiánicas cumplidas, se negaron a creer que era Jesús el Hijo de Dios. No obstante, tenían la obligación de dar alguna explicación de las obras de él y llegaron al extremo de acusarle de estar endemoniado y de hacer milagros por su relación con Satanás. Fíjense tan grave que ellos llegaron. Fíjense lo lejos que ellos fueron. Si se sabe la historia ¿qué fue lo que pasó? Jesucristo sanó a un endemoniado. Alright. Y entonces vinieron y le dijeron, por Beelzebú él echa fuera a los demonios. Beelzebú es una palabra, un nombre en hebreo también relacionado hacia Satanás. Por Satanás echa fuera a demonios. Entonces Jesucristo le dice, no puede un reino estar dividido
porque entonces Satanás va a estar luchándose contra él mismo. Eso no está bien. Entonces viene una declaración muy fuerte que dice acerca que todo pecado se le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que entendemos aquí con la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo. Eso sí está mal. Eso sí está grave. ¿Entiendes? Cuando vienen personas y dicen, no, porque Dios hizo esta sanidad. Pero yo entiendo una cosa. Si verdaderamente Dios te hace una sanidad, Dios no te va a cobrar la sanidad. Dios no te la va a buscar de que tú se la repagues. Dios te la va a dar gratuitamente. Pero si usted escucha de que yo recibí una sanidad de parte de Dios y yo tengo que cumplir cierta cosa para que se me pueda, o sea, para yo agradecer esa sanidad, y si no la cumplo, entonces me cae peor, entonces esa sanidad yo lo siento mucho, pero no viene de parte de Dios. Porque Dios no te va a cobrar la sanidad nunca. Entonces, eso es atribuir a Satanás las obras del Espíritu Santo. Decir de que yo resolví esto de parte de Dios, pero no fue Dios el que te la dio. Eso es una blasfemia, eso es algo lo cual es peligroso. Ahora, el próximo testigo, el Padre que me envió. Ok, esta es una parte bien interesante. Y esa es otra cosa la cual, si hubiésemos estado en esa época, imagínense lo que usted hubiese hecho. ¿Qué pasó en el día del bautismo del Señor Jesucristo? Se abrió el cielo. Ok, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma encima del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo algo que pasó ahí. Se escuchó una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él escuchar. Ahora piense usted, en esta tecnología moderna nueva que estamos nosotros aquí, y usted se encuentra en un, vamos a decir, en un campo de pelota, vaya, o un campo de soccer o lo que sea, y usted escucha una voz muy fuerte, usted sabe que eso viene de una bocina, ¿verdad? Eso viene de un altoparlante, una bocina con una amplificación grande, ¿verdad? En aquel tiempo no existía eso. Entonces no me van a decir a mí que eso fue alguien que tenía una voz muy fuerte, y digo, porque todo el mundo que estaba ahí presente escuchó eso. En una voz del cielo que dijo, aquí está el Mesías. Si usted escucha eso en aquel entonces, ¿qué te pasa? Probablemente reaccione de la misma manera cuando veas a Lázaro salir de la tumba. Te asusta, ¿verdad? Te asusta. Ahora, ¿qué pasó? En el bautismo, eso te lo busquen en el Marcos 1:11, en el monte de la transfiguración. Se vuelve otra vez a escuchar la misma cosa. El Señor desde el cielo, Dios desde el cielo habla y dice, he aquí, mi Hijo amado, a él oí. Una vez más se vuelve a escuchar esa voz. En Juan 12 también hay otro episodio de esto que vuelve nuevamente a escucharse la voz del cielo. El Padre mismo da testimonio del Hijo acerca, tú sabes, de la veracidad de su ministerio, de lo que está haciendo. ¿Ustedes creen que estos fariseos no lo escucharon? Bueno, hay un estudio que dice de que describe esta voz del cielo como voz de trompeta. Cuando se habla voz de trompeta, es un sonido fuerte, un sonido intenso. Si ustedes ven en las bandas de música, las trompetas no le hacen falta amplificación. Las trompetas suenan duros por sí solas. Los instrumentos por sí solos son duros. De tal manera es que las trompetas siempre fueron utilizadas como instrumento para anunciar la venida del rey. ¿Entiendes? Para anunciar una guerra. Entonces, para que venía el ejército, con el sonido de trompeta. ¿Entiendes? Más que nada para anunciar la venida, que venía alguien importante. Con un sonido de trompeta venía el rey y se escuchaba desde lejos. Entonces dice en el estudio, cuando usted lee, dice de que hubo un relámpago, un sonido de trompeta y una voz del cielo. Están los tres elementos. Entonces, este es un estudio que es un poquito más profundo como cuando viene a ver con el tema del rapto. Dice, hay cristianos que escuchan la voz de Dios.
Hay cristianos que nada más pueden ver el resplandor de Dios. Hay cristianos que nada más escuchan un sonido. ¿Entiendes? Dice, el día del rapto va a ocurrir eso. Dice que va a venir como relámpago, con voz de trompeta, ¿verdad? Y con voz audible. Ahora, el que simplemente ve el relámpago no va para ningún lado. El que simplemente escucha la trompeta no va para ningún lado. Tiene que escuchar la voz de Dios, porque ¿cómo se pega con el estudio? Exactamente. Tiene que escuchar la voz de Dios y obedecerla. En el libro del Apocalipsis está el mismo Juan, que escucha nuevamente lo mismo que él está describiendo. Él escuchó una voz del cielo que le decía, sube acá. Y que dice, inmediatamente él se encontró delante de la presencia del Señor. ¿Qué pasa? Estos fariseos en ese momento, ellos estaban ciegos, sordos, mudos, porque lo dice la palabra. Ellos no escucharon esa palabra del cielo que decía este mismo amado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Jesucristo aquí más adelante? Dice, con todo pudiera que muchos de los judíos no hubieran estado presentes en estos momentos en los cuales pasó esta voz, pero tal vez esto es lo que el Señor, por esto es lo que el Señor añadió esta frase, nunca habéis oído su voz. El Padre le está diciendo a ellos, el Padre que da testimonio de mí, ustedes no lo escuchan tampoco. ¿Entienden? Ahora pasa entonces él para el cuarto testimonio, y es el testimonio de las Escrituras, y este es el testimonio más poderoso, porque habla así. Moisés es uno de ellos, pero él lo dice, él se lo empata y dice, en conexión con lo anterior, con lo del Padre, escudriñad, dice, él le está diciendo a Jesucristo a estos fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿qué significa la palabra escudriñar? Es algo intenso. Leer la Biblia así de que usted la leyó, que vamos a leer el versículo del día de hoy, como sale a veces en la aplicación de la Biblia, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ay, qué verdad. Eso no es escudriñar. Si tú leíste algo ahí, probablemente al final del día ni acordaste que lo leíste. Escudriñar quiere decir que tú verdaderamente busques un entendimiento de lo que se te está hablando ahí en la palabra. ¿Entiendes? Usted lee lo que dice ahí y usted quiere entender de quién se refiere. Tú sabes, una persona que verdaderamente escudriñaba la palabra fueron los Reyes Magos. Ellos escudriñaron la palabra porque ellos llegaron exactamente donde estaba Jesucristo, como lo había profetizado Daniel. Ellos estaban, su intención, y aquí es donde se ve la intención por la cual las personas escudriñan la palabra. Una las escudriña para su propio, que eso es lo que pasaba con los fariseos, para su propio beneficio. Pero eso no es lo que el Señor quiere, que usted escudriñe la palabra. Usted tiene que escudriñar la palabra para encontrar a Dios. Para eso está la palabra. La palabra no está para yo buscar un apoyo, para yo tener entonces algo que hacer y que la palabra me respalde a mí. No, al revés. Usted tiene que ser testimonio de la veracidad de la palabra, y usted tiene que buscar la palabra para usted poder tener palabras para hablar acerca de la veracidad de Dios. Cuando usted lee la palabra, la escudriña, usted busca a Dios en ella, porque para eso se nos ha dado la palabra. No se nos dio la palabra para que nosotros tuviéramos alguna forma mágica de resolver nuestros problemas. No es así. Eso es lo que se ha cambiado hoy en día en la cultura de las iglesias. Tú tienes que saber de este versículo porque dice tal y tal cosa, y si tú lo aplicas, eso es lo que te va a pasar. No, eso no trabaja así. Si verdaderamente escudriñas la palabra, no la vas a encontrar. Dice, el término escudriñar nos habla de meditar, profundizar e investigar. No se trata de una lectura superficial, se requiere diligencia en el buscar y el deseo de hallar. Esta es la forma en la que el Señor nos exhorta a que buscamos nosotros de su palabra. Ahora, los judíos ya hacían esto, pero sin embargo lo hacían incorrectamente porque se detenían, como habíamos dicho al principio, en la letra y no percibían al Espíritu, de tal manera que no les aprovechaba para nada. De hecho, ellos consideraban el estudio de la Escritura
como un fin en sí mismo y creían que con hacer esto ya estaban salvos de todo peligro. Y eso era de que yo me sabía la palabra más que tú, que yo era el maestro más alto, que yo, tú sabes, yo tengo la facilidad de la oración más larga, que yo te puedo citar todos los versículos bíblicos, toda esa era la forma en la cual ellos estaban haciendo esto, y ya que creían que con eso ya yo era salvo, porque yo me sé la palabra. Cuando yo llegue delante de la presencia de Dios, yo voy a poder llegar allá y decir, yo me la sé. No es así. No es así. Dice, le faltaba algo. Le faltaba el amor verdadero a Dios, deseo de hacer su voluntad, y no lograron percibir de que las mismas escrituras daban testimonio de Cristo. Sin duda, esto contiene una importante advertencia para todos nosotros. No olvidemos que la mayor oposición que Cristo recibió en este mundo vino de parte de aquellos judíos que escudriñaban la Escritura. Y si nuestro estudio del Antiguo Testamento no nos lleva a percibir en él a Cristo, entonces estamos en una misma condición que aquellos discípulos que Jesús encontró en el camino de Maús. ¿Se acuerdan los discípulos del camino de Maús? Ya Jesucristo había resucitado ya. Y Jesucristo estaba por el camino de Maús y habían estos dos personajes ahí. Eso está en Lucas 24, 25, 27 si lo quieren apuntar. ¿Qué pasó? Le dijo Jesucristo a estos discípulos: oh insensato, o sea, falta de entendimiento, y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Miren, la Biblia habla de Dios y de su plan maravilloso para la salvación nuestra. Eso es lo que la Biblia habla. La Biblia no es un libro de receta, como lo volví a decir. No es un libro de acertijos mágicos ni de nada de eso. La Biblia explica exactamente el problema de la humanidad, y es el pecado. ¿Okay? Yo le decía a Francisco ayer cuando salimos a la evangelización, le decíamos, nosotros tenemos que acercarnos a la gente y decirle, mira, vaya a este culto en la iglesia porque ahí se te va a resolver tu problema. Entonces me decía Francisco, sí, pero eso, es como un arma de doble filo, porque la gente va a venir pensando, sí, el problema que yo tengo es que no tengo suficiente dinero para pagar el mortgage. Ese es el problema que nosotros tenemos. Hoy es el problema de nosotros. El problema de nosotros es decir, no tengo dinero para pagar el mortgage. Me botaron del trabajo. No me quiero comprar el carro ese y no lo puedo conseguir. Esta muchacha, tú sabes, yo quiero que ella se case conmigo. Ese es el problema de nosotros. Y yo le decía a Francisco, sí, tú le dices para que Jesucristo te resuelva tu problema. Cuando tú vengas a la iglesia tienes que entender que tu problema no es ninguna de esas cosas. Nuestro problema es mucho más allá y mucho más grave y se llama pecado. Acuérdense lo que estudiamos la semana pasada. Ese pecado nos mata y nos aleja de la presencia de Dios. Nosotros tenemos aquí una vida cierta cantidad de años, ¿ok? Y nuestra cierta cantidad de años que el Señor nos permite vivir, un día se van a acabar. Y el día que usted se presente delante del Señor, ahí entonces se va a dar cuenta usted verdaderamente de cuál fue su problema de toda la vida. Y fue, como dice Romano, la paga del pecado, creo que es. Bueno, entonces, la palabra del Señor, como le dice aquí Jesucristo a los fariseos, le dice, ustedes escudriñan las escrituras porque pensé que en ellos tienen su salvación. Bueno, usted escudriña la escritura y entiende que la salvación es Jesucristo y que la palabra está hablando acerca de Jesucristo, entonces verdaderamente usted va a tener su salvación, porque va a creer lo que Dios le dice. Pero cuando Jesús le estaba hablando a estas personas en el camino de Maús, ellos todavía no habían entendido el mensaje del libro de Génesis. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí es donde se concentra todo, y ese es el tema de nuestra Semana Santa. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea tenga un carro nuevo. Yo escucho a mucha gente diciendo, yo tengo que tener fe para yo conseguirme la casa que me quiero comprar. Le digo, no, Jesucristo no murió en la cruz para que tú te compres una casa.
No pisotees la sangre de Jesucristo de tal manera. Jesucristo no murió en una cruz para que tú tengas un mejor trabajo. ¿Entiendes? Jesucristo murió en una cruz para que tú tengas vida eterna, salvación delante del Señor. ¿Entiendes? Esa es la fe, como dice la palabra, esa es la fe que salva al mundo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los judíos ante toda la evidencia que Jesús les presenta? Primero, simplemente no querían. Porque ellos estaban cómodos con su vida, ellos estaban cómodos con su negocio, ellos estaban cómodos con lo que estaban haciendo. Y ellos simplemente no querían, porque eso iba a requerir de ellos ese amor abnegado del cual yo hablé la semana pasada. Ellos tenían que negarse a sí mismos. ¿Qué es lo que le decía Jesucristo? Tú me tienes que seguir. ¿Qué cosa era? Niégate a ti mismo. Sígueme. Se tienen que negarse a uno mismo para seguir al Señor. Tenemos que dejar de ser egoístas y pensar simplemente en el yo. ¿Entiendes? Ahora, no querían. ¿Y por qué no querían? Simplemente porque ellos no buscaban la gloria de Dios. Ellos estaban buscando su propia gloria. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Jesucristo? Gloria de los hombres no recibo. Jesucristo no estaba haciendo su cosa para que vinieran y le aplaudieran y le dijeran: ah, mira tú eres el más grande, más fuerte, qué hombre eres. Él no estaba buscando su propia gloria, estaba buscando la gloria del Padre. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Dice, le pregunta Jesucristo, dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Oye, como Jesús le está diciendo, le está yendo exactamente al problema. Ustedes no creen porque ustedes lo que están buscando es su propia gloria personal y no están buscando la gloria que viene de parte de Dios. ¿Y cuál es la gloria que viene de parte de Dios? ¿Cuál es? Es Cristo. Acuérdense, Juan. ¿Y vimos qué cosa? Su gloria. La gloria de parte de Dios es Jesucristo. ¿Ok? Ahora, en realidad ellos eran esclavos del aplauso humano. Para ellos estaban dispuestos incluso a elogiarse los unos con los otros con el único fin de que ellos a su vez también se les aplaudieran. Era como decir: yo vengo y le digo a Samuel: oye, Samuel, qué buena predicación, aleluya, para que yo espere después que Samuel me diga: oye, hermano, qué buena clase, wow. ¿Entiendes? Entonces lo hacían con ese sentimiento, y después entonces Vanessa viene y me diga: no, qué bien te quedó la clase, para que yo después le diga a Vanessa: oye, cantaste celestial. Eso no es lo que se está buscando. Lo que se está buscando es la gloria a Dios. A mí me enseñaron una cosa en la iglesia allá en Cuba, y yo lo aprendí mirando a otros hermanos que daban clase, que yo venía y decía: oh, verdaderamente tuviste una excelente presentación de la palabra. Yo le decía: hermano, usted predicó pero con poder. ¿Qué es lo que me decían los hermanos humildes? La gloria es de Dios. El hermano que no era humilde se quedaba allá. No, sí. Ese era el problema. Entonces, estos fariseos no estaban buscando la gloria de Dios, estaban buscando su propia gloria. ¿Qué es lo que pasaba con el tema de las ofrendas? ¿Se acuerdan con el tema de las ofrendas? ¿Qué venían ellos? Ellos venían y eran, tú sabes, lo más grande, lo más... ponía que yo decía: ustedes buscan sentarse en la primera banca, ustedes buscan tener las oraciones más largas, ustedes buscan hacer todo este tipo de cosas, porque ustedes lo que están buscando es la atención para ustedes mismos. La atención no es de nosotros. Tenemos que entender eso. La atención siempre es Dios, desde el principio. ¿Y por qué entonces pasaba esto? Lamentablemente porque no amaban a Dios. Dice Jesús, le decía ahí en el final de la clase, dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, le decía. Ellos no creían en el Dios, que el Dios había enviado a Jesús, no porque le faltaba evidencia, la evidencia estaba ahí, sino porque no amaban a Dios. Si hubieran amado a Dios, habían recibido a aquel a quien Dios le había enviado. Esta falta de sinceridad en la profesión de su religión era el verdadero obstáculo para creer en Cristo. Y eso trae consecuencias. Hay dos consecuencias así. La primera consecuencia es que serán engañados por falsos profetas. Mi hermano, tenemos que tener en cuenta, eso se le está hablando a los fariseos, pero eso aplica para nosotros también. Si nosotros no estamos buscando verdaderamente la gloria de Dios, cualquier persona que venga con cualquier palabra te va a engañar. Y tienes que tener cuidado. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo allá en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 16? Dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo cuyo advenimiento, cuya venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, el poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es una de las consecuencias de no hacer las cosas por amor a Dios. Si tú haces las cosas simplemente para que a ti se te celebre o se te sea reconocido, ponga atención. No soy yo, es Él. Siempre se trata de Él. ¿Entiendes? Y la próxima cosa que serían juzgados por los escritos de Moisés. Mire, ¿usted sabe cuáles son los escritos de Moisés? ¿Qué es lo que Moisés es conocido más de todas las cosas? La ley. Sobre todo 10 mandamientos, ¿verdad? Ok. Si usted se presenta delante del Señor Jesucristo, delante de Dios, sin recibir el sacrificio de Jesucristo, a usted se le va a leer los 10 mandamientos. Y vas a ser juzgado por los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan de alguno? A ver, ¿cuál es que le viene a la memoria así más rápido? No matarás, robarás, no codiciarás, no tomarás el nombre del Señor en vano, honra el día de reposo, honra a tu madre y a tu padre. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? Ok. Hay un hermano que yo veo muchos videos de él, que él es bien interesante a la hora cuando él se pone a hablar. Y él viene y le pregunta a las personas, ¿usted cree que usted se va a presentar delante de Dios y que Dios le va a dejar entrar al cielo? Él le dice, sí, ¿por qué? Porque es una buena persona. Ok, está bien. Una buena persona. Y dice, ven acá, ¿alguna vez tú has dicho una mentira? Bueno, sí. Y dice, ¿alguna vez tú te has robado algo? Y dice, sí. Ok, porque si me dicen que no te has robado nada, ya dijiste otra mentira más. Él le decía hacia la gente. Decía, ¿alguna vez has mirado a una mujer? En el caso de la mujer le decía a un hombre, ¿y lo has codiciado en tu corazón? Oh, sí. Ok. ¿Alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano? Oh, sí. Ok. Yo no te estoy juzgando, pero según lo que tú me dijiste, eres un blasfemo, mentiroso, adúltero y ladrón. Y si tú te presentas delante del Señor, el juez del universo, ahora mismo con eso, ¿qué tú crees que te va a pasar? No, me van a mandar para el infierno, digo, precisamente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le decía aquí el Señor? Dice, Jesús no había venido para juzgar el mundo, sino para ser nuestro Salvador. Ahora, cuando le dijo a ellos, le dijo, no penséis que yo, en la misma lectura que leímos, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ustedes ya tienen quien lo va a acusar. Y la ironía del caso es que quien lo va a acusar es el mismo Moisés del cual ellos se jactaban de que seguían su ley. Oye lo interesante. Dice, pero Jesús les dice, Moisés, a cuyos escritos apelaban constantemente y cuyas instrucciones debatían y analizaban minuciosamente, sería en realidad quien los acusaría. Porque a pesar de que se jactaban de ser seguidores, en verdad no lo creían, porque si lo hubiesen hecho, hubiesen creído también en Cristo, puesto que el mismo Moisés daba testimonio de Jesucristo. ¿Qué dijo Moisés en Deuteronomio? No lo busqué rápido para terminar. 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Le está hablando al pueblo y dice, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjate, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Oye lo que está diciendo el Señor a través de Moisés. Y aún así los fariseos no entendieron. ¿Qué pasó más adelante? Fíjate si la cosa se puso grave. Y esto es un llamamiento verdaderamente a que usted escuche la palabra del Señor, mi hermano, no endurezca su corazón. Abra su corazón cuando la palabra del Señor sea predicada. Sobre todo bajo el testimonio de la búsqueda verdaderamente de honrar a Dios y no de honrar al hombre. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta palabra sigue teniendo el mismo valor en nuestros días. Recordamos lo que dijo Abraham al rico. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro y el rico? Cuando el rico estaba entonces en el Seol, en el infierno, y él le decía
a Abraham, estaba hablando con Abraham, le decía, manda, tú sabes, manda a uno de ellos que se levantara de los muertos y que fueran y que le dijeran a sus hermanos que lo que estaba pasando para que no fueran para allá. ¿Qué le dice Abraham? Dice, si no oyen a Moisés, Abraham le dijo al rico eso, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. Aún así Jesús se levantó de los muertos y todavía eso no lo persuadió a ellos. No dejemos que sea ese también el resultado de nuestra vida. Tengamos atención a la palabra del Señor y busquemos en ella a la salvación en Cristo. Amén.